Hola, soy Carolina García y hoy vengo a contarles los resultados parciales del proyecto Caracterización de las farmacias veterinarias de Cúcuta y su área metropolitana. Un proyecto que viene siendo adelantado por el programa Tecnología en Regencia de Farmacia y liderado por quien les habla, Carolina García y Ligia Teresa Mora. Allí también han participado otros docentes y estudiantes en la categoría de asistentes de investigación. Este proyecto macro ha tenido como intención conocer cuáles son esos establecimientos veterinarios y de qué forma se manejan allí los medicamentos, entendiendo por supuesto que es un campo de acción de la medicina veterinaria, pero el regente como administrador y gestor de los servicios farmacéuticos y del manejo adecuado de los medicamentos puede llegar a estos escenarios a brindar también un servicio y es un potencial campo laboral para nuestros graduados. Sin embargo, y esto se los contaré más adelante, nos dimos cuenta de que aún no hemos conquistado este mercado desde el punto de vista laboral. ¿Qué problemáticas se presentan allí o se podrían presentar y por qué es importante hablar de las farmacias veterinarias o de los lugares donde venden medicamentos de uso veterinario? Pues porque este es un campo de crecimiento en el país. De hecho, las principales consultoras económicas han determinado que en los últimos 5 años en Colombia ha crecido en un 84% este mercado de manera particular, el mercado de servicios para las mascotas, desde servicios de salud, de estéticos y por supuesto los cuidados básicos que se les pueden brindar. Más de 3 millones de hogares tienen en sus casas pues una mascota, por lo general perros y gatos que serán los más comunes, pero esta presencia de la mascota en el hogar y cada vez la mayor humanización de las mascotas, pues hace que las personas inviertan un mayor gasto en el cuidado de sus mascotas, en accesorios, bienestar, salud, suplementos y otras actividades como incluso guarderías, servicios de spa, incluso hemos visto para las mascotas. Desde el punto de vista legal, como les decía, la prescripción de medicamentos es una competencia del médico veterinario. En este caso, ¿qué podría hacer el regente allí? Ayudar o apoyar a ese médico veterinario en la administración de todo lo que tiene que ver con el manejo de los medicamentos, en la recepción técnica, almacenamiento, disposición final y también en la venta o en el momento en el que se hace la dispensación. Una vez que el médico veterinario ha dado una orden médica para esta mascota, el regente podría apoyar ese proceso de dispensación en la educación al usuario sobre el manejo adecuado de esos medicamentos y con ello evitar conductas de automedicación en el propietario de la mascota, porque como sabemos, pues hay venta libre de medicamentos, tanto de uso humano como de uso veterinario, y esto puede llevar a que las personas incurran en prácticas de medicar a sus mascotas, pues algo similar a lo que pasa con la automedicación en los humanos. Y esta sería una preocupación importante en la cual el programa más adelante también querrá participar y es en educar a la ciudadanía en general sobre el manejo de esos medicamentos de uso veterinario, tanto en el hogar como en la disposición final y por supuesto en la prevención de la automedicación. Otra problemática que puede presentarse y que de hecho hallamos es que el personal que esté a cargo de la dispensación de ese medicamento, pues no sea personal formado en medicina veterinaria o en manejo de medicamentos, lo cual constituye un problema frente al uso adecuado del medicamento si esas personas no están capacitadas sobre qué cuidados deben tener los usuarios finales, en este caso los propietarios, al interior de sus hogares y que eso nos lleve a incurrir en otras problemáticas como la intoxicación de la mascota o la intoxicación de los niños en el hogar, si ese medicamento no se pone en un lugar adecuado, fuera de su alcance, fuera del alcance de la luz solar, en condiciones de humedad o calor adecuadas. Con esto en mente nos propusimos caracterizar esas farmacias, es decir, cuáles establecimientos venden medicamentos de uso veterinario, quiénes son las personas que están allí haciendo ese proceso de dispensación, qué tipo de enfermedades y mascotas son las que están atendiendo, qué especies animales son las más frecuentes al interior de la ciudad, qué medicamentos se están utilizando con mayor medida y qué errores se podrían presentar en ese proceso de manejo del medicamento. Para hacerlo consultamos si habían investigaciones similares, encontramos que la mayoría de investigaciones, aquí hay varias tendencias, algunas se van más por el área de la contaminación ambiental, es un área bastante grande, muy estudiada, de qué manera esos medicamentos de uso veterinario, ya sea porque lo usaron en animales de consumo humano, cómo luego nos afecta nuestra salud o la salud del medio ambiente o en general la contaminación de las aguas, o la presencia de ese medicamento en el animal después de que ha sido sacrificado para el consumo humano.
Y también otra corriente importante es que tanto de esos medicamentos terminan en las corrientes de agua o terminan en otros alimentos como vegetales y frutas porque han sido rociados con agua que ya tenía una cantidad de medicamentos y así vuelven y llegan a otros animales, a los mares, a los ríos o incluso se consumen posteriormente por las personas. Esa es una gran área en la cual no entramos, por supuesto, sería más de competencia de otras disciplinas. Otra línea de investigaciones están en aquellas del área veterinaria que se preocupan por enfermedades específicas de algunas especies. Nosotros intentamos buscar investigaciones que estuvieran más cercanas a la parte de la gestión y administración del servicio. En este caso encontramos en España esta sobre el papel del farmacéutico en la venta y distribución de medicamentos, que era más de carácter documental, revisando qué leyes hay en España, qué leyes hay en Europa, y se encuentra efectivamente que hay una especie de vacío, porque aquí estamos viendo cómo se conecta la medicina veterinaria con la gestión y administración de un servicio cuyo propósito sea la venta de medicamentos. Entonces, hay leyes para la venta de medicamentos humanos, hay leyes para la medicina veterinaria, pero aquí hay un punto de encuentro en el que puede que se compaginen estas dos áreas y no hay una normatividad específica que reglamente cómo debe hacerse. Más allá de lo que ya comentábamos al inicio, las leyes que hablan de que es el médico veterinario quien va a prescribir los medicamentos de uso animal. Pero en la administración y gestión de estos establecimientos, pues todavía queda mucho por definir en la norma y ser más concretos. A nivel de los propietarios, esta sería otra gran línea de acción en la cual como regentes podríamos entrar a trabajar más adelante. Y es de qué manera el propietario de la mascota también está incurriendo en unas prácticas inadecuadas en el manejo de los medicamentos. En este caso, Astaiza y otros en Pasto, Colombia, pudieron hablar con 198 propietarios de mascotas de diferentes clínicas veterinarias de la ciudad y encontraron que efectivamente 95% de esos propietarios antes de ir a la clínica veterinaria o antes de llevar a la mascota al veterinario, pues lo automedica en casa, o sea, decide que se va a tomar el animalito y de sus propios medicamentos humanos terminan medicando a la mascota, lo cual pues incurre en otras problemáticas, intoxicaciones, en el deterioro de la calidad de vida del animal y finalmente solo 5% finalmente acude a la veterinaria cuando su mascota se agrava o cuando ya pues no hayan cómo resolver la situación. Entonces aquí tenemos otro gran campo de estudio a futuro en el cual también podríamos entrar a pensar de qué manera el regente puede contribuir allí al uso seguro de los medicamentos. Y ya la más cercana, lo que estamos haciendo, que es conocer los servicios, qué servicios prestan y qué condiciones están dando, la encontramos en la de Macías Sánchez en Guayaquil, donde se pudieron encontrar en una zona de la ciudad 18 establecimientos que vendían medicamentos veterinarios. Allí se analizó sus servicios, infraestructura, qué tanto cumplen la norma esos establecimientos. Por ejemplo, si ofrecen cirugía, pues tener el área para cirugía, área de hospitalización o área de recuperación, en fin. Ellos encontraron que si bien prestan muchos servicios, no necesariamente cumplen los espacios adecuados según el tamaño, como lo indica la norma, o según la señalización que debe tener cada uno de estos espacios. Y algo importante que también encontramos nosotros es que 4 encargados de esos establecimientos, de las personas encargadas de vender el medicamento, de dispensarlo al público, pues no tenían formación específica en el área, eran personas bachilleres o con formación básica secundaria, pero no tenían una formación profesional en el área del manejo de medicamentos. Con esto en mente, entonces determinamos que nuestra investigación iba a ser cuantitativa, queríamos llegar a estos establecimientos, primero pues conocer si estaban interesados en participar en la investigación, por eso establecimos que era una muestra no probabilística por conveniencia y a partir de eso empezamos a mirar en las diferentes comunas de la ciudad a dónde podemos llegar, en cuáles hay más establecimientos, por supuesto, las zonas céntricas tendrán más lugares, las zonas periféricas menos y también el nivel de los servicios que ofrecen, pues en un barrio probablemente encontremos solo venta de medicamentos básicos y en otras zonas sí clínicas o establecimientos de un mayor nivel de complejidad. Para eso delimitamos una encuesta que fue validada por 2 médicos veterinarios y zootecnistas, también docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La investigación inició en diciembre del 2020. A la fecha, es decir, en estos primeros 6 meses del año, hemos logrado recorrer la comuna 1, 2, 5, 6, 7 de Cúcuta y el municipio de Los Patios.
En total, 55 establecimientos han aceptado que se aplique la encuesta, contarnos cómo están manejando ellos los medicamentos y a partir de esto les contaré esos principales resultados. En cuanto al personal, ya les había adelantado que efectivamente nosotros también encontramos que un 5% del personal no tiene formación profesional, ellos son bachilleres y digamos que aquí hay una problemática en cuanto no cuentan con una formación específica en el manejo de medicamentos. Los demás sí cuentan con estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. 15% son técnicos auxiliares veterinarios, un 62% es el médico veterinario quien está a cargo del servicio, lo cual pues es muy positivo. Encontramos un 3% auxiliares de farmacia, aquí ya vemos como que nuestro campo existe, aunque su representación es muy pequeña, y hay otro porcentaje que son administradores y contadores, que son personas que además han iniciado su propio negocio. Pero aquí es necesario decir que allí hay también una debilidad en cuanto es necesario vincular personal profesional como médico veterinario o técnicos o auxiliares o tecnólogos que manejen el campo específico de los medicamentos para asegurar esa calidad y ese manejo a lo largo de todo el servicio. Encontramos en su mayoría que son personas jóvenes entre los 20 y los 39 años. Muchos de ellos han creado su propia empresa y están también siendo una fuente de empleo. En cuanto a los servicios que ofrecen, pues los servicios más comunes son el de control desparasitante, vacunación, es decir, tienen un área de inyectología. Aquí hablamos que desde la gestión de residuos biológicos, pues ellos también tienen que tener toda esta normatividad. También se presta el servicio de baño y peluquería de manera muy común en un 84% de los lugares y de guardería de mascotas. Ya pocos lugares son más especializados, un 60% sí ofrece cirugías, un 56% hospitalización y un 55% medicamentos oncológicos y un 51% la adopción de animales en situación de calle. Entonces veríamos que obviamente los establecimientos de barrio más pequeño, más aislados, pues como les decía, van a ofrecer servicios muy básicos y ya unas clínicas especializadas, pocas en la ciudad, pues son las que ofrecen unos servicios de mayor complejidad. Las especies que más se consultan, obviamente, como ya lo indicábamos, son los caninos y felinos. En casi todos los establecimientos nos indicaron que son las especies que ellos más reciben consultas, pero encontramos, por supuesto, sobre todo en la Comuna 1 y en los patios que están las salidas de la ciudad, pues que se reciben también consultas para bovinos, equinos, porcinos, aves y roedores. Obviamente porque en las zonas rurales hay también animales de granja y ellos pues vienen a la ciudad a comprar sus insumos agropecuarios, alimentos y medicamentos para sus animales. Entre los medicamentos que más se venden encontramos algunas similitudes con los que son también más vendidos entre humanos, por ejemplo, entre los antiinflamatorios, hay presencia de naproxeno, piroxicam, ketoprofeno y también entre los antibióticos amoxicilina, gentamicina. Y digamos que en la medida en que los medicamentos pueden sonar igual y tienen los mismos elementos o componentes o moléculas, las personas podrían incurrir en prácticas de medicar a su animal sin acudir al médico veterinario. Pero aquí el problema va a ser que al pensar que es lo mismo, podrían cometer errores en la dosificación de acuerdo al peso y tamaño de las mascotas y en qué tanto podrían o no administrar este medicamento a lo largo del tiempo o hacer otras prácticas inadecuadas como picar pastillas pensando que un porcentaje va, no sé, media pastilla va a tener el 50% del medicamento y digamos que todos estos son prácticas erradas que pueden incurrir en intoxicar a esa mascota y por eso es importante que haya más difusión en la sociedad sobre tanto el uso del medicamento, pero también la forma adecuada de administrarlo a este usuario final que será la mascota y sobre todo de no hacerlo sin una prescripción médica para no incurrir en un daño que pues a largo plazo deteriore la vida del animal. En el manejo del medicamento, en recibirlo, almacenarlo, dispensarlo y eliminarlo, la mayoría de los establecimientos indicó que siguen al pie de la letra todas las pautas, por ejemplo, tener un área de cuarentena cuando el medicamento está próximo a vencerse, 78% lo tiene, sin embargo, pues hay un porcentaje que no está haciendo estas prácticas de verificar que el medicamento no esté próximo a vencerse, de procurar no venderlo si está en ese próximo a vencerse, de tener un área de cuarentena. 98% indicó que sí verifica que no estén expuestos a la luz solar,
aunque en la observación al visitar estos establecimientos, los estudiantes nos decían que sí incurren en estas problemáticas, y hay vitrinas que están expuestas a la luz solar, aunque las personas no son plenamente conscientes de qué impacto tendrá esto en la estabilidad del medicamento. 95% dice que verifica la humedad del ambiente y 98% que mantiene el blister con la información sobre el vencimiento del medicamento para estar pendiente de que no vayan a vender un medicamento vencido. Sobre la dispensación, nos indicaban que sí están brindando información sobre el tratamiento, la duración y la dosis, pero vemos que hay algunas dificultades al hablar de las interacciones y las horas adecuadas para brindar o para darle el medicamento a la mascota. Esto es un gran problema si tenemos en cuenta que muchas veces los usuarios, los propietarios, si vemos que el medicamento de pronto hizo que no comiera o afectó en algo la rutina de la mascota, muchas personas deciden abandonar el tratamiento, no le dan la medicina, pues para evitar que la mascota deje de comer o cambie su comportamiento habitual. Y esto pues es también una dificultad porque no están siguiendo al pie de la letra el tratamiento, es decir, que su mascota va a tomar más tiempo en recuperarse o probablemente definitivamente no va a cumplir el objetivo ese medicamento para el cual estaba siendo administrado. Entonces es importante que al dispensar el medicamento también se explique pues cuáles serán los efectos que va a tener el medicamento sobre la mascota, cuáles son los síntomas comunes que podrían presentarse y las cosas fuera de lo normal que el usuario, que el propietario sí debería reportarle al médico veterinario para tomar un curso de acción diferente, cambiar el medicamento, cambiar el tratamiento. Pero como no se informa, entonces es posible que haya un abandono del tratamiento. En conclusión, podemos decir, pues como ya lo veníamos contando, que existe una problemática, no en todos los establecimientos, en un pequeño porcentaje, en un 5%, que encontrábamos que las personas a cargo no tienen formación en el área específica de veterinaria o de la administración de los servicios y de la venta, dispensación de medicamentos. También veíamos que las especies más consultadas pues son los caninos y felinos, entonces a estas dos tipos de mascotas que son las más comunes en los hogares, podríamos enfocarnos como regentes a futuro para pensar en qué información requieren esos usuarios, esos propietarios de mascotas, para que hagan el manejo adecuado del medicamento. Aunque los establecimientos nos dijeron que hacían todo bien, sí pudimos comprobar que dependiendo del lugar, las vitrinas pueden estar expuestas a la luz solar y eso pues está afectando la estabilidad del medicamento y también el tema de la información suficiente al propietario sobre esos medicamentos para garantizar la adherencia al tratamiento de la mascota. Esos medicamentos más usados, como son los antiinflamatorios y los antibióticos, pues aquí también se pueden llegar a prácticas de que el propietario de la mascota medique al animal sin tener la asesoría de un veterinario y esto es realmente un peligro potencial para la vida de las mascotas y para su salud en el largo plazo. Recomendamos entonces que hayan mayores capacitaciones al personal de los servicios farmacéuticos y aquí se abren grandes posibilidades para nosotros como programa, la posibilidad de pensar en crear alianzas, crear convenios con estos establecimientos, crear capacitaciones y espacios educativos puntuales para ellos, de la mano, por supuesto, de programas como veterinaria, zootecnia y entonces es más como un campo de acción que estamos intentando abrir con este sector productivo para mejorar esta relación que tenemos con ellos y por supuesto que Regencia pueda seguir cumpliendo ese propósito de la política farmacéutica nacional de aportar a la promoción del uso racional de los medicamentos. Finalizo agradeciendo a los estudiantes que han hecho parte del proyecto Macro, que fueron quienes lideraron en su inicio y han sido los auxiliares de investigación que han hecho posible recolectar esta información. Quedamos, por supuesto, con la tarea pendiente de finalizar algunas comunas de la ciudad y continuar a futuro presentarles los resultados finales de esta investigación.